qué le sirve esa materia a tu hijo? Dime. Y que lo reprueben por no participar de toda esa basura, no tiene nada de mal. Solamente es manipulación y chantaje para hacer lo que el demonio quiere que haga. Pero no nos va a afectar en lo más mínimo. Yo también estudié y también recibimos las amenazas, pero tampoco no nos importó. Porque cuando creemos en Dios tenemos que ser celosos y debemos guardar la verdad de Dios y guardar los pactos. Y cuando lo hacemos, entonces nos va a ir bien. Yo soy testigo en tantos años, casi 30 años de servir a Dios, que nos ha ido bien. Pero hay que ser fieles a Dios, hay que guardar los pactos, hay que temer a Dios, hay que obedecer a Dios y hay que sacar toda clase de cosas que nada tienen que ver con aquello que Dios no ha mandado a hacer. ¿Por qué somos prestos para hacer aquello que Dios no nos mandó a hacer? Y cuando les digo vénganse los lunes a orar, no quieren, bautícense, no quieren, sirvan, no quieren. O sea, para todo eso no, sí tenemos miles de pretextos y excusas, pero para todo lo que el diablo pide, hasta estamos, olvídense. Y no importa lo que gastemos, si el traje cuesta 80 pesos, no los doy ofrenda, pero sí pago 100 pesos por un traje lleno de porquería y de muerte para mis hijos. Como mexicanos tenemos una diversidad de cultura que es buena, que de alguna forma nos hace ser diferentes a muchas naciones, pero también como nación hay un sincretismo tremendo, una religiosidad tremenda y una superstición muy grande en la vida de los mexicanos. No se olviden que venimos de culturas mexicas, aztecas, mayas, zapotecas, etcétera, que vivían bajo un alto grado de religiosidad y de superstición. México, al igual que otros países, no está exento de la globalización, no solamente en los mercados, sino también en las tradiciones culturales. Y para el siglo XIX, nosotros fuimos influenciados también para sumarle o acumularle a las tradiciones, a la cultura, otras costumbres que no tienen nada que ver con nosotros, pero que ¿qué importa si al final el hombre puede traer y meter lo que quiera y así transculturizar cualquier nación? Y esa cultura tiene que ver con Halloween y tiene que ver con muertos, el Día de los Muertos. Esta cultura de Halloween no tiene nada que ver con nosotros. Son culturas nórdicas, son del norte de Europa, que tienen su origen algunos siglos antes de Cristo, es verdad, más de 2000 años, y que está enfocado hacia dos cosas: la muerte y hacia portales o dimensiones que se abren para conectarse el mundo natural con el mundo espiritual. Cuando hablamos de Halloween, hablamos de el término de un ciclo que se divide en dos en los países nórdicos: primavera-verano, otoño e invierno. Y para todos nosotros sabemos que la primavera y el verano representa el tiempo de luz, el tiempo de vida, y el otoño y el invierno es el ocaso de este buen tiempo, de este buen clima, y que donde los días se acortan y la oscuridad parece ser que tiene más relevancia, más preeminencia que la luz. Así que el solsticio de invierno para los nórdicos comenzaba en el mes de octubre y principalmente el 31 de octubre. La celebración del fin de un tiempo y el inicio de otro tiempo. Así que cuando empezamos a analizar la fiesta de Halloween, vemos que países como Escocia,
Irlanda, Galia, España, Reino Unido. Son países que participan o donde comenzó esta tradición religiosa. Y había dos tipos de espectadores y de hacedores, que eran los celtas, quienes traían la promoción de todo este tipo de actividad, de este tipo de celebración, y los druidas, que eran sacerdotes, quienes llevaban a cabo y celebraban este tipo de actividades. Hay más de 12 símbolos que utilizan dentro del Halloween, que nada tienen que ver ni con Dios ni con la Biblia. Nada tienen que ver con la fe, nada tienen que ver con Jesucristo, nada tienen que ver con la luz, sino todo tiene que ver con obscuridad. Calabazas, los cuales los nabos, que eran más pequeños y más delgados, todos conocen un nabo, ¿verdad? Sí, un camote, que la forma de un camote para un mexicano, son mucho más delgados y ellos así lo celebraban con nabos. A este personaje que le ponían ojos, que le ponían boca y que le ponían una lámpara, una vela por dentro, le llamaban Jack la Linterna, según la tradición. Y se decía que este ser había sido maldecido por el diablo y que necesitaba ser un alma errante que andaría por toda la tierra deambulando. Y que la luz que le ponían, o la lámpara que le ponían, o la vela que le ponían al nabo, no era otra cosa más que la forma para poderse guiar y llegar a un lugar de descanso, un lugar de paz. Después ya se reemplazaron por calabazas porque son más gordas, más grandes y más fáciles de poder manipular. Pero todo esto tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con satanismo, tiene que ver con brujería, tiene que ver con magia, tiene que ver con hechiceros. No tiene nada que ver con fe, no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque en el siglo XIX el catolicismo lo implementa. Y recuerden que muchos irlandeses se emigraron de su tierra y se vinieron a México y se vinieron a América. Y por supuesto, cuando llegaron aquí, todas sus tradiciones las trajeron y las implementaron, especialmente en nuestro país vecino anglosajón, que es Estados Unidos. Pero nosotros, como buenos mexicanos, nunca hemos sido firmes para tomar decisiones y que tengamos una identidad, sino somos una mezcla de identidades, de ideas, de sincretismos, de religiosidad. Y eso precisamente también la Iglesia cristiana, también de alguna manera, ha sido partícipe de toda esta clase de mentiras, de engaño. Pero ha hecho, de alguna forma, muchos se ven envueltos en esto a causa de la superstición, porque preferimos usar poco la razón, la lógica, la racionalidad, y preferimos más la sobrenaturalidad. Preferimos más imaginarnos cosas y pensar cosas que existen y no existen a la vez, pero para nosotros es mejor eso. Pensar que un gato negro es prácticamente un demonio disfrazado de gato, pensar que pasar debajo de una escalera es mala suerte, es mejor antes que racionalizar. Por eso la Biblia dice que el ignorante muere, el ignorante perece, un pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso mucha gente vive bajo ese dominio, bajo ese manto de engaño y bajo esa opresión espiritual sobre su vida, precisamente porque aún todavía no tiene el conocimiento de una verdad revelada para que pueda ser libre. Si leemos San Juan, capítulo 8, ¿sí? Versículo 32, dice la palabra de Dios así: y conocerás la verdad, y la verdad
os hará libres. Las personas que viven en ignorancia son esclavas. Viven en una esclavitud y en un sometimiento voluntario. Hay dos clases de esclavitud, podría enumerarlo así, en nuestros tiempos. La esclavitud voluntaria, como dice la Escritura, yo me someto a quien yo me quiero someter y no importa si ese me maltrata o no me maltrata. El asunto es que lo que está en juego es mi voluntad. Yo decido ser esclavo de alguien por voluntad. Y la otra clase de esclavitud es que hay esclavos que no pueden evitar ser esclavizados a causa del sometimiento de una fuerza mayor que no les permite vivir en libertad. Y me refiero a los grupos de asesinos, de sicarios, de los cárteles que secuestran a muchos de nuestros jóvenes y de nuestros niños para llevárselos y para entrenarlos y hacerlos carnes de cañón, para enviarlos al frente y que sean asesinados vilmente, defendiendo una causa sin causa. Me refiero a los tratantes de blancas que desaparecen y se llevan a niñas, a señoritas, a jovencitos, a niños, para esclavizarlos y explotarlos sexualmente. Me refiero a los mercados negros, a donde se roban a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, para utilizarlos como un medio económico y poder sustraer órganos de ellos y poderlos vender en el mercado negro. Me refiero a los grupos indígenas, a donde llegan muchos ladrones de tierras, de propiedades, para despojarlos de sus tierras y someterlos a ellos a trabajar, sembrando sus tierras a través de amapola, de marihuana, etc. Vivimos una clase de esclavitud en el siglo XXI que muchos no queremos ver. ¿Y qué decir de los esclavos voluntarios que están en casa, mujeres soportando las groserías, el maltrato, las ofensas y las humillaciones de un hombre que no las ama? De hombres esclavos que no son hombres y que no son capaces de salir de la casa de la suegra para rentarle una buena casa a su esposa y tenerla bien. Hay una clase de esclavitud terrible en gente que por su ignorancia o por su pereza o por su voluntad viven en una esclavitud tremenda. Tenemos que hacer cambios. La muerte es un enemigo que tenemos que vencer. La muerte no solamente es dejar de existir. La muerte es no tener propósito de vida. Llama mi atención la palabra de Dios cuando trata de describir a la muerte. No como un hecho que donde cesa la vida solamente, sino como un escape, como una huida de los hombres, donde ni quieren encontrarse con ella o donde quisieran encontrarse con ella, pensando que la muerte es aliada o pensando que la muerte es un bien o pensando que la muerte es una ayuda, pero muchos no piensan que la muerte es un enemigo. Matrimonios muertos, sin vida, que sobreviven. Eso no es vida, eso es muerte. Hijos que están sobreviviendo, ocultando pecados ocultos, se drogan y viven cosas muy negativas. No tienen vida, no tienen propósito, no tienen sueños, no tienen anhelos, no tienen aspiraciones de nada. Eso es una clase de muerte y de esclavitud en la que se encuentran las personas. Muchos se preparan para celebrar Halloween sin saber ni lo que están celebrando. Halloween te va a llevar a una conexión con el mundo espiritual, pero no bueno, sino con las tinieblas. Y las tinieblas es mantenerte en ignorancia, porque las tinieblas tienen que ver con ignorancia. Es llevarte a la idolatría para que sigas siendo un incrédulo, un infiel a Dios, y para que sigas haciendo de tu vida un desastre, un desorden, y que sigas viviendo en una irracionalidad, de tal manera que nunca te levantes del estado en el que te encuentras.
Abrir portales espirituales celebrando este tipo de cosas nos va a dar la oportunidad de un buen día poder llorar y lamentarnos eternamente en ese lugar de profundas tinieblas y de oscuridad del cual nunca podremos volver a regresar. Esto no es un juego. Hollywood y todos aquellos que transmiten todo este tipo de engaños sobre la faz de la tierra tienen la finalidad de hacerte parecer que es muy inofensivo todo este tipo de actos. Por eso te presentan a magos y hechiceros a través de Marvel para abrir portales y no te están utilizando hombres de Dios, te están utilizando magos y hechiceros para abrir portales. Porque ellos son los encargados de hacer todo esto. Muchos ven a la brujería como toma un huevo y límpiate, toma una hoja de ruda y póntela en la oreja, o simplemente toma un cigarro y fúmalo en tu ojo que está rojo porque te hicieron ojo. Y esa es la única clase de brujería que llegan a conocer, pero no se dan cuenta que cuando se celebraba este tipo de eventualidades con los druidas, se dice que había transformaciones humanas. Los sacerdotes druidas se transformaban en seres grotescos. Le llamaríamos en México nahuales, seres que se transforman de hombres a bestias. Esto es una realidad. En todos estos años que tengo de ministrar la palabra de Dios, he sido testigo de varias transformaciones en los rostros de las personas. Los rostros que se les cambian, que se les transforman, se les convierten en una bestia. He visto comportamientos como de serpiente, gente arrastrándose en el suelo y comportándose como una serpiente. He visto rostros como crece el rostro, la cara, la boca le crece y se le convierte en una trompa de animal, de un perro, de un lagarto, de un gato. Esto va mucho más allá de lo que ustedes han podido ver alguna vez en su vida. Yo creo que lo más feo que han visto ha sido al exorcista y a la actriz caminar como araña, al revés. Pero eso solamente lo han visto en el cine. Pero lo he podido experimentar en carne propia. He visto gente sangrar, vomitar sangre a causa de los pactos demoníacos que estos llegan a hacer. Y todo esto prácticamente no es más que una educación que tienen de cultura y de tradición, que todo el mundo lo ve muy tranquilo y dice no pasa nada si yo pongo una calabaza allá afuera de mi casa y lo único que estás haciendo es abrir una dimensión espiritual dentro de tu casa a través de ese ritual, a través de poner fantasmas y brujas como si fuera el gato tan extraordinario y tan guau como para ser parte y me integre a la sociedad en la que vivo. Estamos mal cada uno de nosotros cuando hacemos partícipe a nuestra familia y a nuestros hijos de toda esta obscuridad, de todas estas tinieblas. ¿Por qué no queremos darnos cuenta que algo ocurre en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en este cambio de tiempo, de temporada, de año, y sobre todo en medio de la mar, podemos ver nosotros que hay huracanes, hay tormentas y hay tantas desgracias que ocurren como si hubieran portales dimensionales y trajeran tanta muerte y destrucción a la tierra. ¿Por qué no queremos ver lo que realmente nuestros ojos y nuestros oídos escuchan continuamente acerca de todas las desgracias y catástrofes? Que los terremotos vienen en septiembre, que los huracanes vienen en septiembre y vienen en octubre. Y todo esto porque esto es espiritual. Y toda esta destrucción y el clímax de todo esto es el 31 de octubre, a donde Anton van Lavey, el creador de la Biblia satánica y un sacerdote satánico, él declara y dice que ese es el día máximo donde la oscuridad se une y donde los portales se abren y a donde se celebra el cumpleaños de Satanás. Debemos entender que Satanás es el enemigo número 1 de Dios. Y todo esto tiene que ver con la celebración de Él y para Él.
Y nosotros nos prestamos y participamos de este tipo de fiestas y tomamos a nuestros hijitos y, como en la Biblia menciona, como si lo lleváramos a Moloc, lo sacrificamos a un dios falso. Cuando los vestimos, les pintamos caras de demonios y se los entregamos a Satanás. Crecen nuestros hijos y nos preguntamos qué pasó con nuestros hijos, por qué son rebeldes, por qué no quieren obedecer, por qué no se sujetan, por qué no respetan, por qué no honran, porque un día nosotros decidimos entregarlos a la oscuridad, hicimos pactos como padres voluntarios para con ellos, y ahora que nuestros hijos están haciendo lo que nosotros les pedimos un día, nosotros nos quejamos en dolor diciendo ¿por qué mis hijos son así? Tienen que entender ustedes, Iglesia de Jesucristo, que Dios no es un Dios a donde la gente pueda hablar con Él y desecharlo cada vez que se le antoje. Dios es un Dios de pactos. Y Dios solamente hace pacto con quien quiera hacer pacto con Él. Y la gente que no quiere hacer pacto con Él y quiere tener una doble moral, una doble vida espiritual, simplemente no puede avanzar en su vida y por causa de su pecado se frenará y no prosperará, dice la Escritura, porque el que encubre el pecado no prospera. Tú debes de ver tu diario vivir y ver qué tanta prosperidad tienes en la vida, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu economía. Tienes que ver qué tanta hambre y sed tienes de Dios espiritualmente, y si tú estás frenado en eso, es porque tú no eres una mujer, no eres un hombre de pactos, sino eres alguien que tomas muy a la ligera las cosas de Dios y espiritualmente eres frío, tibio, carnal, pero no tienes un compromiso formal con Dios. El Halloween no va a ser la puerta para que esta casa esté bajo el yugo de un demonio. Nosotros estamos en contra de todo este tipo de oscuridad y de tinieblas. Y no importa que la saga de Halloween te encante tanto y wow, que va Jason y no sé quién más matando no sé a quién, pero realmente nosotros no somos promotores de la muerte, sino somos promotores de la vida. Sí. Omar, chéquenme esto, por favor. Sí, somos promotores de la vida. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Una de las cosas que veo en la Escritura y que me encantan acerca de la vida, como Jesús la describe, es que si no hay un propósito para ofrendar la vida o para dar la vida por algo que valga la pena, eso no es vivir. Vamos a otro pasaje. En Lucas capítulo 12, ¿sí? ¿Cómo podemos ser libres nosotros de toda esta mentira y de todo este sincretismo y de toda esta religiosidad falsa y de toda esta oscuridad y de todo este hechizo? A través de conocer la verdad, que es la palabra de Dios. Ninguno de ustedes va a ser libre si no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla, porque muchos la oyen y no la obedecen. Estoy seguro que después de esta enseñanza, el día 31, muchos de ustedes llevarán a sus hijos ahí adornados de demonios, pidiendo calaverita. Y le tienen miedo a que le quiten 1 punto, 5 puntos en la escuela a su hijo por no participar de esta basura. ¿Y cómo puedes por 5 puntos cambiar a tu hijo de una calificación que ni la va a usar el día de mañana en artísticas o no sé en qué medio, pero tú espantadísimo porque le van a quitar calificación a tu hijo? ¿Somos bobos o qué pasa en nosotros? ¿De qué le sirve esa materia a tu hijo? Dime. Y que lo reprueben por no participar de toda esa basura, no tiene nada de malo. Solamente es manipulación y chantaje para hacer lo que el demonio quiere que haga. Pero no nos va a afectar en lo más mínimo. Yo también estudié y también recibimos las amenazas, pero tampoco no nos importó. Porque cuando creemos en Dios tenemos que ser celosos y debemos guardar la verdad de Dios y guardar los pactos. Y cuando lo hacemos, entonces nos va a ir bien. Yo soy testigo en tantos años, casi 30 años de servir a Dios, que nos ha ido bien. Pero hay que ser fieles a Dios. Hay que guardar los pactos. Hay que temer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Y hay que sacar toda clase de cosas que nada tienen que ver
con aquello que Dios no ha mandado hacer. ¿Por qué somos prestos para hacer aquello que Dios no nos mandó hacer, pero rápidos para eso? Y cuando les digo, vénganse los lunes a orar, no quieren. Ahí no obedecen. Vénganse a evangelizar, no quieren. Vénganse a discipular, no quieren. Bautícense, no quieren. Sirvan, no quieren. O sea, para todo eso no. Sí tenemos miles de pretextos y excusas, pero para todo lo que el diablo pide, hasta estamos, olvídense. Y no importa lo que gastemos, si el traje cuesta 80 pesos, no los doy ofrenda, pero sí pago 100 pesos por un traje lleno de porquería y de muerte para mis hijos. Hey, ¿alguien está oyendo? No estoy enojado, estoy enseñando. Sí, escúchenme bien. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 20, tenemos que entender en qué consiste la vida. Porque muchos no han entendido en qué consiste la vida. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Uno de los mayores problemas que tenemos es que pensamos que la vida solamente consiste en voy a estudiar, voy a titularme, voy a trabajar y voy a hacer. Y entonces esa no es vida, en eso no consiste la vida, eso es el que estudia, el que se prepara y el que quiere hacer porque quiere ser algo grande y lograr algo grande. Realmente no es que sea malo pensar un poco en eso, pero si en eso para él solo consiste la vida, ya es un avariciento. ¿Para qué quieres estudiar? No me digas. O sea, todo el mundo te han dorado la píldora y te han dicho que es bueno estudiar. Yo no digo que no. Sí, pero muchos que estudian profesionalmente solo estudian para convertirse en un grupo de avaricientos que lo único que quieren hacer es alcanzar y tener y tener y tener y vivir, porque quiero vivir bien. En eso no consiste la vida, señores. Porque hay muchos que trabajan tanto toda su vida y hacen su casa, hacen cosas, dejan sus cuentas, al final se mueren y puros problemas dejan a los otros porque lo único que educaron en los hijos fue una familia avaricienta. Padre avariciento, madre avaricienta, hijos avaricientos. Por eso andan matando y quitando la vida a causa de eso. Porque es lo único que pensamos que es la vida. ¿En qué consiste la vida? En la abundancia de bienes que posee. Dame el versículo 16, dice la Escritura. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Muchísimo. El que sigue, dice así. Y él pensaba, miren, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde, ¿qué? Guardar mis frutos. Fíjense que estaba pensando en repartir, en ayudar. No, estaba pensando en hacer esto más. Ay, ¿en qué se parece esta historia? ¿A quién se parecerá de los que están aquí? Porque muchos piensan que la vida consiste en esto y que la muerte en dejar de existir. Piensan que la vida consiste en esto. Como que dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Piensan que eso es la vida. No hay propósito de nada más. Como si nada más todo se tratara de vestir, comer y calzar. Y vámonos, como los cuches, a dormir. ¿Sí? Dice, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Versículo que sigue. 12:18 dice la Escritura. Y dijo, esto haré, derrimaré mis graneros y los edificaré. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis. ¿Qué pensaba hacer? ¿Repartirlos o guardarlos? La visión de Jesús acerca de la vida es diferente, de tal manera que a un hombre rico le dijo cuando este rico fue con él, quiero seguirte a donde tú quieras, haré lo que quieras, lo que tú me pidas. Ah, perfecto, guarda los mandamientos, ya los guardé. Qué padre es decir guardar los mandamientos, pero cuando Dios te pide una acción de esos mandamientos, es donde viene lo duro. Qué padre es oír que las ofrendas son buenas, pero qué duro es oír, dámela. A ver, otra vez. Es bueno oír, una cosa es escuchar. Es que Dios dice que demos ofrendas, ¿sí? Y la otra es, a ver, dámela. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es oír y otra cosa es hacerlo. ¿Qué duele más? ¿Qué pesa más? Entonces así estaba el hombre rico. No, los mandamientos yo ya los guardé desde mi mocedad. Ah, qué bueno. Ahora ya no se trata de guardar, ahora se trata de dar. Porque cuando Jesús viene, ya no se trata
de guardar, porque ya el tiempo de la ley de Moisés había terminado y ahora Jesús venía a cumplir la ley, y ahora Jesús ya no se trataba de guardar, sino de dar. Por eso dice que Él vino para dar su vida en rescate de muchos, porque la vida no consistía en guardar, sino consistía en propósito. ¿Están entendiendo? Qué bueno. Así que, pero este hombre no pensaba dar, pensaba seguir guardando. El que sigue, dame el versículo que sigue. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados, ¿para qué? Para muchos años. Así que pensaba que la vida era ¿qué? Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Vean, una persona que piensa que la vida solamente es come, bebe, huélgate, regocíjate, disfruta de la vida, vamos a esperar a la final del campeonato, Toluca no sé contra quién. Si piensan que eso es la vida, no, todavía no entienden, no les ha amanecido. Todavía están muy distantes de ser cristianos, están muy lejos de ser hijos de Dios. Sí. Dame el versículo 21, dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con. Repito, la vida no consiste en solamente estar atesorando y acumulando y haciendo sobre esta tierra y pensando que la alegría es disfrutar de todo lo que hay sobre esta tierra. Las personas que solamente piensan así, de esta manera, en que la vida es disfrutar sobre esta tierra, es comer, beber, gozar, viajar, conocer. Esas personas desafortunadamente viven bajo un dominio de esclavitud y de miedo a la muerte. Porque esas personas dicen, no, pues vamos a disfrutar, mañana nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Vean, la manera y la trampa de Satanás que les hace creer que el disfrute de la vida es la vida. No, pues vamos a comérnoslo, mujer, porque mañana nos morimos y ya no nos lo comimos. Y ellos, sin darse cuenta, son gente que vive esclavizada y atemorizada por causa de la muerte. El Señor dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? Necio, la necedad se antepone a la vida. La necedad se antepone a la vida. Tanto es así, miren, que la necedad se antepone a la vida, que si leemos Eclesiastés capítulo 7, versículo 17, vamos a ver cómo es un obstáculo que la necedad se antepone a la vida. No hagas mal mucho ni seas, ¿qué? Necio o insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Miren, así como la maldad hace que muchas personas se mueran antes de tiempo porque hicieron mucho mal y los mataron, ¿sí? También los necios desafortunadamente entran dentro de ese gremio de personas malvadas. Porque muchas de ustedes como personas no tienen cuidado de su vida. Se sienten mal y no se checan. Se sienten mal y no quieren gastar 10 pesos. Los guardan porque el médico les va a cobrar 100 pesos por ir a ver cómo están internamente en su carne. Y se vuelven unos insensatos. Número 2, por miedo no van a checarse. Es que siento un ardor acá en la espalda. ¿Y qué tal si es cáncer? Y por miedo a la muerte no van a checarse. Son esclavos. Esclavos del dinero. Sí. Hay personas que no compran plátanos para no tirar la cáscara. Estamos mal. No sabemos vivir la vida. Somos esclavos de la muerte. Jesús lo está diciendo claramente, que cuando antes de que Él viniéramos nosotros estábamos esclavizados a partir del dominio de la muerte. Por eso cuando Jesús vino, no vino haciendo lo mismo que hacían los fariseos, los escribas, los publicanos, los epicúreos y los estoicos, sino que Jesús vino ya con un propósito definido. ¿Y saben qué dijo? No hay mejor cosa que dar la vida por sus amigos. Hey, ¿a qué te suena esto?
Realmente que la vida no consiste en comer, en beber, en holgarse, en disfrutar, en viajar, en conocer. Ay, Europa, Asia, África, wow, no, señores. Sino, ¿cuál es tu propósito de vida que tienes? Otra pregunta sería, ¿sí? ¿Qué estás dispuesto? ¿Por qué estás dispuesto a morir en esta tierra? Cuando tú descubras por qué estás dispuesto a morir en esta tierra, entonces descubrirás que ya estás viviendo. Mientras tú no descubras, no, pastor, no me hable de la muerte, ay, Virgen Santa, no, señores. Mientras tú no descubras por qué estás dispuesto o qué estás dispuesto a hacer o a morir en esta tierra, ¿por qué causa? Tú todavía no empiezas a vivir. Todo está en el plano de comamos, bebamos, vamos a holgarnos, vamos a disfrutar de la carne, de la vida, de la comida. Y eso, dime qué diferencia hay entre un puerco y tú y yo. Un puerco vive, ¿para qué? ¿Para qué vive un puerco? Para comer. ¿Para qué vive un puerco? ¿Para qué vive un puerco? Para que se lo coman. ¿Para qué vive un puerco? Para dormir. ¿Para qué vive un puerco? Para que se lo coman, etc. Entonces un puerco vive, ¿para qué? Para dormir, para comer, para zurrar. ¿Un perro para qué vive? Lo mismo. Ahora, nota la diferencia, y esa es la vida del perro. ¿Y tú tienes la vida del perro? Parece que no, pero sí. Muchos de ustedes tienen la vida del perro, del puerco, de cualquier animal sobre la faz de la tierra, porque solamente viven para eso. Matrimonios peleando toda la vida, no hay comida, no hay vestido, no hay calzado, y hacen de su vida solamente eso. El único propósito de su vida no va más allá de comprar 1 kilo de sema, 1 kilo de maíz para alimentarse y que bien nos vaya. La Biblia dice, comamos y bebamos, ¿qué? Mañana moriremos. Muchos tienen esa mentalidad porque no tienen un propósito de vida. Vienen a la iglesia y siguen siendo iguales. No tienen un propósito de vida, no quieren trascender. Entre Mateo 6:25 y Mateo 6:33 hay una trascendencia donde el hombre tiene que ascender y no quedarse en el mismo estado de conformismo en el cual llegó. Dame Mateo 6:25, por favor. Dice la palabra, por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida. Di conmigo, el afán es el enemigo de la vida. Miren, el afán, la palabra se define como partirte en 1000 pedazos. La persona que no vive, vive partido en 1000 pedazos. Está muerto. Su alma está fracturada. Su carne está fracturada. Vive en el afán de la vida. ¿Y saben por qué vive en el afán? Porque tiene miedo a la muerte. No, si no como, ¿qué va a ser de nuestra vida? Si no trabajo, no como, no. En el afán de la vida. El afán te roba la oportunidad de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta cuando debes de estarlo. Muchos de ustedes, afanados por la vida, no es porque realmente les guste trabajar, es porque viven con miedos, porque la muerte todavía los está gobernando. Muchos de ustedes viven con miedos, terribles miedos. Y el miedo ha sido el arma que Satanás ha utilizado y que mejor le ha funcionado, ¿sí?, para tener esclavas a las multitudes, a las personas. Dame el versículo 33, dice la palabra, para que vuestra vida, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Porque muchos regrésate por favor, regrésate al 25. No te afanes por tu vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por tu cuerpo, qué vas a vestir. ¿Acaso no es la vida? ¿No es la vida qué? ¿Y ustedes han qué reducido su vida? A pura tragazón.
Ahí viene la pachanga de... Dicen que la comida es para los muertos, las ofrendas. ¿Cuáles muertos? De hambre. Esas ofrendas que ponen a los muertos es una mentira. Los muertos no regresan. ¿Ya viste cómo la tequilita que le traje, y el peso específico del alcohol es tan ligero que con 20 veladoras ahí se evapora fácilmente, señores? Soy químico, no se les olvide. El agua tiene un peso específico más elevado, menos que el alcohol, y por eso se evapora menos. Entonces, no, la tequilita, mira, ya le bajó, vino el tío Pancho. ¿Tú crees que el tío Pancho va a regresar a tomarse esa copita que le pusiste? Vives bajo un engaño, bajo una mentira. Le pusiste la pierna de guajolote y el mole que tanto le gustaba a la tía Chona, y no te diste cuenta que tu hijo se levantó a la medianoche y le dio 2, 3 mordidas a la pierna, y dijiste que fue el muerto. Pura superstición, puro engaño del diablo para tenerlos cautivos y esclavos. Otra cosa, este tipo de celebraciones tenían que ver no solamente con portales y dimensiones espirituales, sino con celebración memorial y recordatorio de sus muertos como grandes héroes. Por eso se celebraban a los muertos. Y dime, ¿qué ese héroe que celebras tú, qué héroe fue para ti? Si en vida lo maltrataste, rebelde, fuiste grosero, no lo obedeciste, y ahora tu conciencia es lo que no te deja. No tanto que lo celebres y lo recuerdes, sino tu peso de culpa porque ya no le pudiste pedir perdón. Somos unos hipócritas. Ay, Dios, estoy enojado con la muerte. De allá regresé. Los científicos, los psicólogos, todos los que estudian este tipo de comportamientos se hacen tantas preguntas: si es verdad que hay vida después de la muerte o no la hay. Sí la hay. Y el lugar no es tan grato para aquellos que van a morir sin Dios. Aunque Jesús lo revela en capítulo 16 de Lucas, vamos a seguir en la necedad, en seguir sin creer. Y aunque uno regrese, el mismo Señor dijo, aunque uno regrese de allá, no van a creer. Yo ya regresé el año pasado. Y ese lugar es terrible. Y muchos de ustedes van a seguir sin entender, van a seguir sin trascender. Dame el versículo. Mira, no es comida, no es vestido. La vida no consiste en esto. Hay algo más, debe haber un propósito. Esto dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, es añadidura, porque el cuerpo lo necesita como añadidura, pero no como prioridad de vida. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y la comida y el vestido y el calzado y todo lo que necesites, velo solo como añadidura, pero no lo veas como propósito de vida. Dejen de pelear matrimonios por la comida y por la bebida y por el techo que los cubre. Dejen de pelear, porque el diablo ahí los tiene bien engañados, ahí los tiene bien atrapadotes, y en lugar de usted estar creciendo y ascendiendo espiritualmente, van rumbo al infierno a causa de su incontinencia, a causa de su obediencia. Injustos viven ustedes, porque la muerte lo que es injusta. La muerte viene para arrastrarte y llevarte a ese lugar injustamente, porque ya hubo un medio de salvación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la muerte se aprovecha precisamente de nuestra ignorancia para manipular y controlar nuestras vidas de esta manera. La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, la vida no consiste en buscar la añadidura, sino en buscar el reino. Busca el reino para que la añadidura te llegue. Muchos van detrás de la añadidura y ni añadidura y ni reino. La vida no consiste en eso. 1 Corintios 15:32. Vean lo que dice la palabra. Dice, si como hombre batallé en Éfeso, ¿contra qué? ¿Contra qué? ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan,
Fíjate bien, si los muertos no resucitan, porque si la vida solo consiste en una cosa, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Porque mañana, ¿qué? ¿Están entendiendo el mensaje? Por eso de ir a pon tu altar a los muertos. Por favor, señores. Por favor. Todo eso tenemos que eliminarlo de nuestras casas. Desecharlo de nuestras vidas. Ya basta de tanto desorden y de falta de pacto con Dios. Las calaveritas, los esqueletos, no son nuestros aliados, no son nuestros amigos. La muerte no creas que te va a tratar muy bien. Quítate la mentalidad hidalguense de Izmiquilpan en los 65, o quítate la mentalidad moloxista de aquellos tiempos antes de Cristo, donde la gente le rendía culto a la muerte. Quítate la mentalidad huichilopostli, mexica, azteca. ¿Saben qué hacían los aztecas? Rendían culto a la muerte. Y su principal dios era Huitzilopochtli, el dios guerrero, el fundador de los aztecas. De 15,000 a 50,000 sacrificios anuales. En el siglo XVII, cuando llegan los europeos, se van de espalda. 10, 15, 20,000 cráneos colocados piramidalmente en sacrificio a su dios Huitzilopochtli. Viendo corazones todavía palpitar, los españoles, de los guerreros que sacrificaban, que en vida les arrancaban el corazón y todavía salía el corazón palpitando. ¿Saben por qué? Por honrar a la muerte, por venerar a la muerte. Camiones de niños sin órganos. Millones de vientres, 50 millones de vientres asesinando niños cada año. ¿Suena bonito? Abortos públicos y clandestinos. La muerte no es bonita. Cuerpos de niños deshechos dentro del cuerpo de la madre para vender sus órganos y para aprovecharlos en muchos aspectos. ¿A qué les suena esto? ¿Creen que la muerte es agradable? ¿La muerte es bonita? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y vives en abundancia? ¿Cuál es tu abundancia de vida? ¿Tienes abundancia de vida o abundancia de problemas? ¿Tienes abundancia de vida o abundancia de enfermedades? ¿Tienes abundancia de vida o abundancia de pobreza? ¿Qué es lo que pasa contigo? Jesucristo nos vino a enseñar la forma en cómo podemos trascender, no a través del afán, no a través del miedo a la muerte. Cuando tú venzas el temor a la muerte, te darás cuenta que hay otras cosas mucho más importantes. Dejarás de afanarte, dejarás de estar luchando y peleando por la comida y te darás cuenta que la comida siempre ha estado ahí, porque si algo tiene México es la bendición sobre la mesa. El problema es que tú no tienes la convicción dentro del corazón que la vida va mucho más allá de un simple mal genio, mal carácter, maltratado. Un mal temperamento no tratado, un mal genio no tratado, una mentalidad no transformada, no cambiada, un habla no queriendo renunciar a ella, una amargura que quieres seguir conteniendo ahí para hacerte la víctima en lugar de que te vuelvas valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y los cobardes lo arrebatan. ¿No, verdad? Pero preferiste la cobardía. La cobardía que te somete en sótanos de muerte y que ahí te mantiene sometidita y sometidito, lleno de miedo, sin poder salir adelante y sin poder trascender.
Te dijeron que matemáticas era el coco de tu vida y te espantó tanto que ya no quieres ni salir ni a la esquina. Te volviste ignorante, aceptaste la ignorancia como estilo de vida, aceptaste la necedad como estilo de vida, aceptaste el dolor como estilo de vida, aceptaste la pobreza como estilo de vida, aceptaste la enfermedad como estilo de vida y no estás dispuesto a trascender cuando Cristo Jesús vino para llevarnos a otros niveles de vida. El que está débil diga fuerte soy, el que está pobre diga rico soy, aleluya. A la trascendencia somos llamados cada uno de nosotros, creyendo que el Dios de los cielos y su Hijo Jesucristo hizo posible que pasáramos de muerte a vida. Ay, solo la introducción, perdón. Vamos a Lucas 16 y termino. Leamos Lucas 16. Versículo 19. Había un hombre que... ¿Ya vieron cómo se caracteriza? Un hombre rico. Solo era. Era un hombre y era rico. ¿Que se vestía de qué? Entonces quiere decir, se vestía de lino fino, se ponía ropa de marca, manejaba carro del año, traía un burro testa rosa, un caballo pura sangre. Y hacía cada día ¿qué? Porque este hombre rico pensaba que la riqueza era solamente para eso. Pensó que eso era la vida. Se imaginó que eso era la vida. Sí, versículo 20, dice la Escritura. Había también un mendigo llamado que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. O sea, la diferencia, un hombre sano y un hombre enfermo. ¿Sí? Pero también con diferencias de estatus. ¿Ven los estatus? Uno era pobre y el otro era. Así que el uno pensaba que la vida consistía en la pobreza y el otro pensaba que la vida consistía en ¿qué? En la riqueza. El uno pensaba que en la vida se podía comer y el otro pensaba que la vida era comer. 21, versículo 21, dice la Escritura. Y ansiaba, ¿qué? ¿Quién ansiaba? Digan conmigo, un aliado de la muerte es la ansiedad. Un aliado de la muerte es la ansiedad. Un aliado de la muerte es la ansiedad, como es la amargura, como es la depresión también. Así que la muerte también tiene aliados. Entonces la gente ansiosa, ¿sí? No sabe aprovechar bien su vida. ¿Estoy de acuerdo? ¿O están de acuerdo conmigo? ¿Mujeres? Como 3. Gracias a todas las demás tienen una paz insondable. ¿Hay varones ansiosos aquí? Sí. Cuando piden de comer. Ansiosos como ellos solos. Acuérdate, cada vez que tú entras en ansiedad, te vuelves aliado de la muerte. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las. Pues como no tenía nadie, por lo menos un perro le ayudaba para curar un poco y mitigar su dolor. El que sigue, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Qué cosa tan extraordinaria. Aquí hay portales inmediatamente. Vemos cómo hay una transición de la tierra a otra dimensión. Vamos, versículo 23. En el infierno o en el Hades o en el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando y vio de lejos y a Lázaro en su seno. El que sigue. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. La cruda de ese día ya le estaba pegando. Hey, ¿cuántos vienen crudos hoy?
Hay muchos que conocen de Dios, todos se siguen echando sus caguamas, sus copitas de vino. Ay, no tiene nada de malo, borracho, empedernido. Cristo ya te sacó de ese lugar, ¿para qué sigues otra vez? Gente que no tiene ningún recato, ningún temor de Dios y se da muchos permisitos en la vida. Se sienta a comer con sus mechiladas, con sus caguamas, pensando en que eso no está mal. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo vas a trascender? ¿Cuándo dejarás de ser ese tinaco de cerveza todo el tiempo? ¡Hey! ¡Hey! Dios demanda santidad de su pueblo. Dios demanda obediencia de su pueblo. Y no soy religioso. Cambien su mentalidad. Por eso mucho pecado está dentro de la iglesia. Porque no logramos entender qué es la santidad y para qué somos llamados. Nosotros no somos para modelar tinacos de cerveza, sino para modelar a Cristo y la imagen de Dios sobre la tierra. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y todavía se atreve, manda a Lázaro, nunca lo peló en vida. ¿Cómo se invierten los papeles? Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Le iba bien? ¿Por qué? Porque él pensó que la vida en qué consistía. ¿Sabes que si tú piensas que la vida consiste nada más afán, trabajo, comer, tengo que chambear, si no trabajo, pastor, no comemos? La Biblia dice, hasta se vuelven bíblicos. La Biblia dice que si no trabajo, que no come. Pero la Biblia dice también que busques a Dios y que obedezcas. Necios. 25, dame el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, fíjate, no lo rechazó, le dijo, hijo, también era hijo de Abraham. Sí, pero no es garantía. Muchas veces decir soy hijo de Dios porque probablemente, aunque tú digas que eres hijo de Dios, tu destino sea el lugar de tormento y de tinieblas. Ay. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu y Lázaro también, pero ahora es consolado aquí y tú ¿qué? Miren, a veces es mejor un estómago vacío y en paz con todo mundo que un estómago lleno, sí, una barriga llena y un corazón egoísta. Otra cosa, vemos a ese pobre Lázaro con barriga llena, pero como no tenía nada que dar, era menos egoísta que el que sí tenía que dar. Siento que este rico por su egoísmo recibió su justo pago. El otro, pues por lo menos, como no tenía nada que dar, no se volvió egoísta. Terrible, cuando a veces cuando tenemos, somos una bola de egoístas. Entonces, ¿en qué consiste la vida? En que si tenemos, hay que dar. Y ahí, porque más bienaventurada cosa es dar. Y ahí me enseña la palabra que la vida, otro propósito de la vida, no consiste, sí, en que si tengo, no hay que retener, hay que. Porque el egoísmo es otro aliado, así como es la ansiedad y el afán, el aliado de la muerte, también el egoísmo es el aliado de la muerte. Porque la muerte solamente viene y pide. Es egoísta, pero nunca. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en. Entonces el aliado de la muerte es el egoísmo y el aliado de la vida es la generosidad. Hey. Digan conmigo, propósito. Ya son 3 puntos que estamos viendo acerca de en qué consiste la vida. Dice, pero ahora es consolado está aquí, ¿tú eres qué? Atormentado, el que sigue, versículo 26. Dice así, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para allá y de allá para acá no podrán hacerlo. Así que los muertos no regresan a esta tierra. Así que la tía Chona que ya se fue, déjala descansar allá donde le toca descansar si se fue con Cristo. Y si no, pues ni hablar, ya no se puede hacer nada. Y la tía Chona está rogando a que le envíen a Lázaro, a que moje la punta de su dedo en agua, porque la cruda del mezcal con el que se fue
ya le está pegando. Irónico, pero verdadero. Prefiero ser irónico con la verdad, sí, y no ser adulador con la mentira. ¿Alguien está oyendo? Versículo 27. Estemos de pie. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, el que sigue, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 28, 29. Y Abraham le dijo: a Felipe tienen en Puerta Grande, a él que lo oigan. Ya se los regresé de la muerte, para que les diga que si no se arrepienten y siguen jugando con su vida y piensan que todo es comida y bebida y cotorreo y ambiente y distracción y series maratónicas de Netflix y estrenos de películas y restaurantes, y no, todo es propósito y sueños y aspiraciones y metas y cosas grandes, y no, y que mis hijos llegaran a ser lo más extraordinario de toda la vida sobre esta tierra, los próximos presidentes, los próximos diputados, gobernadores. Señor, ya perdiste el rumbo, porque esto no es así. Tú y tu casa deben buscar y servir a Jehová de todo corazón. Josué no dijo: yo ya estoy preparando a mis hijos para dejarlos al frente del reinado y de la jefatura. No, señores, padres de familia, cambien sus mentalidades egoístas y perdidas que ahora en muchos hijos están inyectadas. Y los hijos quieren grandeza, fama, renombre y guau. Y tú como padre estás cayendo en el engaño y no les muestras el camino, que deben ser fieles, obedientes y temerosos de Dios y sujetarse a Dios. Ya basta de tanta mentira del diablo. Ya basta de tanto engaño del diablo. Sí, trabaja, sí, estudia, sí, esfuérzate, pero deja de tener sueños de grandeza. Que tu grandeza trascienda a ser tesoros en el reino de los cielos. Que tu grandeza trascienda a ser un hombre sabio y entendido en la palabra de Dios y en los tiempos que estamos viviendo. Que tu grandeza trascienda a tener temor de Dios y a obedecer a Dios en todo tiempo, y que la añadidura se te añada a lo que Dios quiera añadirte. Pero no estés buscando primeramente el reino de este mundo. Satanás viene y te dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y ahí van muchos cabezones a postrarse ante esos reinos que le ofrece el diablo, y a Dios no le están obedeciendo, a Dios no lo están buscando, a Dios no se están llenando, no se están santificando, le están dando mucho libertinaje al pecado en sus vidas. No dejan de pelear, no dejan de discutir, no dejan de ofender, no dejan de maldecir, no dejan de robar, no dejan de defraudar, no dejan de criticar, de juzgar, de condenar, no dejan de pelear, no dejan de ser envidiosos, celosos, pendencieros. No dejan eso. Pone pretextos y excusas, son cenicientos servidores de Dios, pero puro ceniciento, que lo hacen porque no les queda de otra, pero no odian a la madrastra y a la hermana. No están con un corazón genuino delante de Dios, no son transparentes. No son transparentes delante de Dios ni delante de los hombres. Mucha hipocresía, mucha falsedad. La muerte está ahí trabajando fuertemente en tu vida y no quieres despertar ni darte cuenta. Llega una bendición y la haces carnal. En lugar que la multipliques espiritualmente, la haces carnal. Sea monetaria, sea espiritual, la haces carnal, terminas haciéndola carnal. Porque te relajas, aflojas el paso. Hay muchos que han aflojado el paso, que ya no rinden igual. Y no están entendiendo que la muerte llegó a sus vidas y dejaron de sentir propósitos eternos para solo convertirlos en propósitos naturales, carnales de esta tierra. Hay cosa más grande que seguir a Dios, a Jesús y alcanzar la vida eterna.
El apóstol Pablo no pensó en regresar para ser un jefazo de jefazos. El apóstol Pablo simplemente dijo: ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación en Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tomó la mejor determinación en su vida y él dijo: yo quiero vivir. No moriré, sino que viviré, aleluya, dijeron los hombres de Dios, y contaré las obras de Jehová. Y Pablo dijo: si vivo, para él vivo, y si muero, para él muero. Había un propósito claro y eterno en la vida de Pablo, y no estaba pensando en celebrar Halloween, que ya existía. No estaban pensando en celebrar a los grandes Césares, a los grandes Nerones, a los grandes faraones de aquel tiempo. No estaba pensando en traer a la memoria aquella fotografía de aquel ser querido que nunca quiso. Ay, traigamos, ay, mi papá, nunca lo obedeciste y ahora, ay, mi papá. Ay, papá. Piensen en esto. A lo mejor una enseñanza totalmente que no esperabas, pero que sé que trae una revelación diferente a lo que has oído. Así que levántame la mano todos los que van a seguir poniendo su altar a sus muertos, por tradición y por costumbre, que ya la estaban preparando. Gracias a Dios, nadie. Qué bueno. Así que espero que el único altar que tú levantes ahí sea el de oración. El único altar que tú levantes en tu casa sea el de la obediencia. Y el único altar que tú levantes en tu casa sea abrir una Biblia para leerla y declararla todos los días ahí en tu casa. Porque hemos venido para declarar vida y no muerte. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos. Vamos, habla con Dios. Tú sabes, si te habló Dios en esta mañana, habla con Dios. Si no te habló nada y sigues en tu necedad, que quede en ti. Hasta que no descubras por qué estás dispuesto a morir, no tendrás vida. De una vez te lo digo. Hasta que no descubras por qué estás dispuesto a morir, no tendrás vida. Ya te dije en qué no consiste la vida. Si cada uno de ustedes decídase qué va a hacer. O va a buscar a Dios y adorar a Dios y a servir a Dios verdaderamente, o va a seguir con una vida tibia, carnal, mediocre, conformista, egoísta. Va a seguir siendo desobediente, rebelde y haciendo su voluntad. Y lo único que le espera es ese lugar de oscuridad que dijo el rico, al cual él llegó a causa de su negligencia, porque nunca descubrió de qué se trataba la vida. La vida se trataba de buscar a Dios, la vida se trataba de adorar a Dios, la vida se trataba de obedecer a Dios. La vida no se trataba de egoísmo, no se trataba de vanidad, no se trataba de estar en orgías, ni en pachangas, ni en fiestas. Se trataba de vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. Padre, cambia la mentalidad de este pueblo. Saca toda religiosidad, saca toda mentira de este pueblo, saca todo engaño religioso de este pueblo, saca toda tradición cultural de este pueblo, toda tradición de Día de Muertos, de Halloween. Sácalo de esta casa, Señor. No lo queremos. Que nadie se vea envuelto en estas mentiras perversas, ocultas, diabólicas, sincretistas. Haz que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes y que esta casa se vea en luz, en la revelación de la verdad, en la transformación del Espíritu. Dame gente transformada por el Espíritu. Dame gente hambrienta del Espíritu, que tenga una cultura y un hambre por la presencia de Dios y por su palabra y por obedecer. Antes que cualquier otra cosa. Quita a la gente egoísta. Saca del corazón el egoísmo de las personas. Saca la vanagloria, la soberbia, la arrogancia de la vida del corazón de las personas. Y de aquellos que equivocadamente han confundido la vida con comida, con vestido y con calzado.
Quita esa gente afanosa, Señor eterno, que vive bajo un afán terrible y que de veras se comprometa en su hogar a buscar al Dios de los cielos. Espíritu Santo, glorifícate en esta casa. Haz que el pobre se levante, Señor, a partir del principio espiritual de Dios, para ser rico primero en Dios y después en buenas obras. Haz que el débil se levante, Señor, en la fortaleza del Espíritu para la gloria de tu nombre. Haz que el enfermo quede sano y que no tenga que ir a tirar su dinero ni a brujos, ni a hechiceros, ni a farmaqueia, darle lo que Dios puede darle si tan solo confían en Él. Padre, no permitas que los que vienen para esclavizar a la gente los mantengan esclavos. Dales los recursos para que paguen sus deudas y no sean más esclavos de sus acreedores. Que este pueblo no sea esclavo de nadie, Señor, sino que sean libres para la gloria de tu santo nombre. Padre, en tus manos dejo esta casa. Sean prosperados todos aquellos que aman, obedecen y temen a Dios. El Dios de los cielos que cubrió a Abraham, a Isaac y a Jacob, cubra tu vida. El Dios de los cielos que sanó a Job y restauró su familia y sus bienes, haga lo mismo contigo en todos los aspectos de tu vida. El Dios que defendió a David de sus adversarios, defienda tu causa de aquellos que se han levantado en contra tuya para destruirte. Que el espíritu de muerte que asedie tu casa y tu vida sea sometido por la vida y por el poder que emanó de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Y que desde ese estrado donde Él se encuentra al lado del Padre, envíe vida en abundancia para que vivas. Que el Dios de los cielos te recompense en aquel esfuerzo que cada día tú haces para hacer las cosas de acuerdo a su principio. Que tus hijos sean como parras, que sean como vides abundantes de bendición, de abundancia, de regocijo y de honra para ti como Padre. Que Dios te dé hijos de honra y de bendición. Que Dios te dé nietos, generaciones prósperas, que avancen por la vida sin temor alguno, ni a la muerte, ni a las cosas de la tierra, sabiendo que el Dios de los cielos es por ustedes. Que Dios te haga libre de tus vicios, de tus adicciones, a los cuales no has renunciado por causa de tu falta de compromiso que tienes con Dios. Que la necedad de tu corazón, que la ignorancia de tu vida se salga y vuelvas en obediencia a Dios, sujeto, caminando, haciendo la voluntad de Dios. Que seas un pueblo que arda, que seas como una llama encendida, como un fuego prendido para la obra de Dios. Que marques la diferencia donde quiera que vayas. Que vean en ti como el avivamiento y el fuego de Dios está ardiendo dentro de ti. Que el Espíritu de Dios haga que tú resplandezcas y el rostro de Jehová te acompañe a donde quiera que tú vayas. Que tú brilles en medio de las tinieblas, que seas luz en medio de la oscuridad, que seas paz en medio de la tormenta y que seas esperanza en medio del desastre y del caos que se avecina sobre esta tierra. Que Dios te haga resplandecer todos los días de tu vida, aquí y a donde quiera que tú andes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios bendiga el fruto de tus manos, el fruto de tu tierra y el fruto de tu trabajo. Y Dios te haga prosperar en tu canastillo, en tu arteza de amasar, y que tu despensa nunca escasee y que siempre tengas la abundancia del pan para ti, tu familia y para dar al que lo necesite. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.